Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. A pesar de que el gobierno dominicano retiró el proyecto sobre trata de personas y de migrantes, las preocupaciones se mantienen y los comentarios todavía se dejan escuchar, porque la mayoría de las personas están conscientes de que el asunto no termina ahí, de que vendrán nuevos esfuerzos por obligar a la República Dominicana a convertirse en un reservorio de migrantes haitianos, frente a la incapacidad de la comunidad internacional por darle una solución a los problemas de Haití y evitar los flujos migratorios. Yo creo que todo esto nos deja a nosotros lecciones importantes que aprender. Creo que el gobierno tiene que sentarse a meditar sobre algunas experiencias negativas que ha tenido, porque no es la primera vez, como todos sabemos, que hay que retirar por rechazo popular una determinada iniciativa. Y cada vez que eso se produce, pues hay un costo político para el gobierno. Por tanto, conviene meditar bien los pasos, sobre todo cuando se trata de un asunto tan delicado como este. Alguien me decía que a lo mejor el gobierno, objeto de tantas presiones, quiso demostrar con esta iniciativa que las condiciones no están dadas, que la República Dominicana no está en ánimo de aceptar imposiciones de ese tipo y que por tanto entonces eso vendría a operar a favor de la posición que ha venido sosteniendo, al menos públicamente, hasta el momento. Es una especulación, pero hay que reconocer que es un tema realmente difícil, muy complicado de manejar, y que el propio gobierno hizo una gran contribución a ese resultado que nosotros vimos. Porque el gobierno desde el principio, reitero, al menos con el discurso, se la jugó frente al país y frente a la comunidad internacional, poniendo en evidencia una situación que tenemos en el país vecino y que constituye un alto riesgo para la seguridad de la República Dominicana y de toda la región del Caribe. Y todo eso contribuyó a que los dominicanos abriéramos los ojos y a crear condiciones para que la comunidad internacional pueda entender la realidad del problema que está planteado allí. Y hoy en día yo creo que como consecuencia de esos esfuerzos del gobierno, que me parece que es el que más se la ha jugado frente a esa situación, porque tenemos que ser justos, es el que más arrojo ha demostrado y el que ha tenido la posición más radical y la posición más decidida frente a ese problema y frente a todas las presiones. Bueno, desde esa óptica es difícil aceptar una iniciativa de este tipo que viene a implicar una especie de claudicación. Eso es lo que la gente ha entendido. Como que el gobierno, después de advertir que no hay una solución dominicana al problema haitiano, entonces convino en enviar un proyecto de ley que dice todo lo contrario y que viene a aceptar aquella declaración que se aprobó en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles y que República Dominicana no quiso firmar. Entonces, mediante este proyecto de ley, todo lo que se dice en esa declaración se contempla para su traducción a la práctica.
Y eso pues ha merecido duras críticas al gobierno, y yo creo que con toda razón. Aunque el gobierno, reitero, creó las condiciones para ese amplio rechazo que tuvo la iniciativa legislativa. Yo creo que todo esto ha tenido algo positivo para la República Dominicana. Y es que hoy nadie duda que hay un esfuerzo real encaminado a que la República Dominicana primero le dé un estatus legal a todo el que está de forma irregular en su territorio, a que no haga deportaciones y a que reciba más migrantes. Todo eso de forma compulsiva, mediante presiones que nos han estado haciendo. Yo creo que si alguien tenía alguna duda, debió quedar despejada justamente a la luz de eso que hemos estado viendo. Sabemos que hay gente que tiene una posición favorable a ese proyecto que se envió al Congreso. La mayoría, organizaciones no gubernamentales que reciben fondos para realizar ese tipo de labor. Y gente perfectamente identificable. A mí me resulta curioso que el gobierno del presidente Abinader, que ha tenido desde el principio una posición tan clara con respecto al problema migratorio, y que nosotros aquí hemos apoyado, porque lo hemos hecho de forma decidida, desde el principio nos identificamos con la posición del gobierno. Por eso, cuando nosotros ahora criticamos, nadie nos puede decir que es una cuestión que obedece a un sesgo político. Nada por el estilo. Cuando el presidente impulsó la posición correcta, nosotros le dimos el espaldarazo. Y esperamos que el discurso se retome y que República Dominicana mantenga su posición. Pues yo creo que ese es un aspecto positivo que tiene todo esto. Porque hoy, fíjense que a pesar de las acusaciones que le hace el comisionado para los derechos humanos de la ONU a la República Dominicana, hoy usted no escucha las críticas que antes se nos hacía, y la atención está centrada más que en los supuestos abusos, la discriminación, la xenofobia y el racismo de los dominicanos, que no somos blancos. La atención se centra en la realidad que vive hoy en día Haití. Porque la gente sabe perfectamente, ha hecho conciencia de qué es lo que está pasando en el vecino, porque hemos estado viendo cómo allí la situación se ha ido deteriorando y cómo la comunidad internacional ha mirado irresponsablemente para otro lado. Mientras Haití se desgarra, mientras las bandas hacen y deshacen, mientras todos los días se cometen violaciones masivas a los derechos humanos. Y en ese contexto, el comisionado para los derechos humanos de la ONU, su propuesta es, la única iniciativa que tiene para Haití es montar un show ridículo en la frontera para inspeccionar las deportaciones de República Dominicana y terminar con una declaración en la que se acusa a República Dominicana de cometer barbaridades, que hemos estado deportando menores de edad sin acompañamiento, que hemos estado violentando los derechos de los haitianos, humillando a ciudadanos de ese país y acusaciones similares. Sin embargo, en Haití muere todos los días un montón de gente, secuestran un montón de gente, violan un montón de mujeres. Y la comunidad internacional que la ONU representa
no tiene ninguna propuesta frente a eso. Pero sí tiene con respecto a la República Dominicana, que tiene ya en su territorio más de 2 millones de ciudadanos haitianos, la mayoría recién llegados, y que está recibiendo en sus hospitales a las parturientas. El 36% de los partos se producen, de los partos que se registran en Dominicana, corresponden a parturientas haitianas. Y tenemos a los muchachos haitianos en las escuelas dominicanas, donde quiera. Y aún así se nos presiona para que nosotros sigamos recibiendo inmigrantes. Y que además de eso mandemos la señal de que vengan todos. Porque ese proyecto, con ese proyecto de ley, sencillamente lo que se iba a producir en República Dominicana era realmente, bueno, en Haití, una avalancha de gente hacia nuestro país, trasladando entonces un problema de un sitio a otro, porque no es verdad que nosotros le vamos a poder garantizar aquí el tratamiento digno que se consignó en ese proyecto de ley. Servicio de salud, empleo, centro de acogida decente para cientos de miles de ciudadanos que hoy en Haití tienen problemas de inseguridad alimentaria. Eso simple y llanamente tiene un nombre y se llama irresponsabilidad. Eso que en lo que incurrió el señor Tusk. Y lógicamente cuando el ciudadano ve eso y ve lo que ha estado ocurriendo con República Dominicana, las presiones que nos han estado haciendo y el tipo de imposiciones que nos quieren hacer, pues lógicamente la gente se da cuenta de que aquí hay un montón de farsantes. Y entonces el pueblo dominicano rechazó eso y lo hizo de una forma contundente. Permítame una pequeña pausa, en breve volvemos. Las presiones, como todo el mundo sabe, sobre República Dominicana a propósito de la situación que vive Haití no son nuevas, no son nuevas. Sin embargo, los últimos gobiernos que hemos tenido en República Dominicana, los gobiernos que hemos tenido en los últimos 25 años, ninguno de ellos había sido sometido a unas presiones tan fuertes como las que se han hecho sobre el gobierno de Luis Abinader. Y todo esto dirigido por Estados Unidos. No obstante, a que el gobierno de Abinader ha sido el que más se ha alineado con la política estadounidense. Nosotros hemos realmente asumido posiciones afines al gobierno de Estados Unidos con respecto a los principales temas que hoy se debaten en la región. Nicaragua, Cuba, Venezuela. Y nosotros mismos nos declaramos, el gobierno de Abinader se declaró aliado estratégico de Estados Unidos. Y comenzamos una política de distanciamiento de China, contrario a lo que hizo el gobierno anterior de Danilo Medina. Pero es el gobierno que más ha sido, al que más se le ha presionado. Y eso tiene una explicación. Nunca Haití había estado en una situación tan complicada como la que tiene hoy. Por tanto, las presiones deben ser mayores. El gobierno de la República Dominicana, yo decía que es el que más se ha arriesgado, el que ha tenido la posición más firme, después de Joaquín Balaguer, que fue capaz de decirle a la ONU, a esa que no fue capaz en su momento de llevar a Haití soluciones prácticas capaces de sacar del hoyo a esa nación,
en un momento determinado, le impuso al país más pobre del hemisferio occidental un embargo. Un embargo a Naciones Unidas, porque así de irresponsables son. Y entonces crearon una estampida de haitianos hacia distintos destinos. Sobre todo salieron hacia Estados Unidos. Balaguer no quiso apoyar ese embargo porque él, como hombre de mucha experiencia de Estado, le dijo a esta gente irresponsable: ustedes lo que van a crear es un problema y nosotros, República Dominicana, vamos a ser la primera víctima de eso que ustedes van a crear ahí. Y bueno, resulta que con destino a Estados Unidos salió un montón de gente y Estados Unidos tuvo que meterlo en Panamá y en Guantánamo, pero querían que nosotros recibiéramos a esos miles de haitianos que salieron, que los recibiéramos aquí en el territorio dominicano y que abriéramos campamentos para refugiados. Ese fue un proyecto que trajo aquí la entonces embajadora Donna Rina. Balaguer le dijo que no. Balaguer le dijo que no. Y no solo eso, sino que además, cuando Aristide acusó a la República Dominicana, Balaguer comenzó a deportar gente y no permitió esos relajos a que nos tienen aquí acostumbrados. Bueno, el presidente Abinader ha planteado sus inquietudes con respecto al problema de Haití, la necesidad de que la comunidad internacional asuma su rol. Pero la comunidad internacional lo que está jugando es a que estalle la situación en Haití y entonces forzar a la República Dominicana a aceptar como un hecho consumado unos flujos que, pues, evidentemente desbordarían sus capacidades. Y entonces en eso hemos estado. Aquí, bueno, pues todo el mundo recuerda a la subsecretaria de Estado de Estados Unidos que vino y habló de la necesidad de reformar la ley de trata de personas. Que no entiendo la urgencia de eso. Bueno, la única urgencia es para impulsar eso que se puso ahí, que es una barbaridad, y que no lo ha aprobado ningún país del mundo. Yo quiero que alguien me diga a mí, porque el acuerdo internacional sobre trata de personas es el mismo que nosotros aprobamos, pero esas mismas disposiciones se le quieren aplicar a las supuestas víctimas de la trata de migrantes con una salvedad, y es que no habría necesidad de demostrar que se ha sido víctima de trata de personas, con lo cual automáticamente solo habría que invocar eso para tener ese tratamiento que se consigna en el proyecto: salud, educación para los muchachos, no deportación, estatus legal, reunificación familiar y vivienda. Reunificación familiar porque no solo estatus para el que ingresa al territorio, a las supuestas víctimas, sino también para estatus legal también para sus familiares. Es una manera de usted buscar una fórmula para que República Dominicana acepte recibir aquí a los migrantes en esas condiciones, como que nosotros somos un país rico que no tiene pobres, que no tiene gente con dificultades para acceder a la salud, que no tiene dificultades para acceder a una vivienda digna. Nosotros somos los ricos que podemos asumir la situación, las calamidades de miles de personas del vecino país. Hasta ahí, hasta esos extremos se ha llegado con República Dominicana. Algo parecido le impusieron a Turquía
la Unión Europea, que no quería recibir, quería un poco aliviar los flujos migratorios y llegaron a un acuerdo con Turquía. Atiéndelo tú allá, nosotros te vamos a ayudar a sostener eso. Pero aquí se nos quiere imponer sin ni siquiera ese compromiso, ni siquiera eso. Y bueno, la Unión Europea ha estado haciendo arreglos con grupos irregulares en países con dificultades, como el caso de Libia, para que se ocupen de evitar los flujos. Y han pagado por eso. A nosotros se nos está presionando para que de buenas ganas aceptemos con dinero del contribuyente dominicano asumir esa carga. Y eso es lo que ha estado realmente en el debate. El señor Torks también ha incurrido en una gravísima irresponsabilidad. Él dijo en Juana Méndez, en la visita que hizo, escuché historias terribles sobre el trato humillante al que son sometidos muchos migrantes, en particular mujeres embarazadas y niños no acompañados o separados de sus familias. Lo cual realmente es una barbaridad, porque República Dominicana recibe aquí las parturientas haitianas, como dijimos, aquí vienen y dan a luz y no pagan un centavo, no pagan un centavo. Y entonces dicen que nosotros maltratamos a las parturientas haitianas. Eso dice el señor Torres. Y lo dijo en una rueda de prensa en la sede del gobierno en Haití, con autoridades haitianas ahí acompañándolo, una rueda de prensa. Lo que es una forma de sembrar cizaña en las relaciones entre los dos países, que bastantes problemas tienen ya. Y este hombre, que se supone que es un portavoz de la paz, lo que está es jugando ese triste papel. Cuando la ONU llevó a Haití el cólera y no ha sido capaz de resarcir a los haitianos por eso que le llevó y que ha ocasionado cientos de muertos en ese país, y que tenemos hoy aquí también en la República Dominicana, como consecuencia de una irresponsabilidad que ellos cometieron. Cuando abandonaron Haití en momentos de muchas dificultades, sabiendo ellos que Haití estaba en un proceso franco de deterioro, le pusieron fin a la misión de paz y ocurrió lo que todo el mundo sabía que iba a ocurrir, porque Haití no estaba realmente preparado para manejar su propia situación. Y ahí lo que tenemos realmente es un estado colapsado. A República Dominicana le han hecho un montón de acusaciones y por ahí están los informes, pero son imputaciones que no se han podido documentar. Aquí se dijo muchísimas veces que nosotros deportamos dominicanos, gente nacida aquí, dominicana, y la deportamos para Haití. No han podido presentar un solo. Bueno, presentaron uno en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y resulta que era un individuo que decía tener unos familiares los cuales ignoraban que él era parte de la familia, no lo conocían, y eran sus hermanos que eran blancos, y él con unas características que no compaginaban. Pero al mismo tiempo, el hombre no conocía los nombres de sus hermanos, de sus supuestos hermanos, y se demostró que había usurpado una identidad. Hasta ahí ha llegado la irresponsabilidad de esta gente. Permítanme una segunda pausa. En breve volvemos. El comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que estuvo de visita en Haití, como dijimos en el segmento anterior,
en la propia rueda de prensa donde lanzó acusaciones muy graves contra la República Dominicana, no pudo, sin embargo, ignorar lo que está a la vista de todo el mundo. Y tuvo que decirlo. Él declaró que la salida a la situación de multicrisis de los derechos humanos en Haití, por supuesto, debe ser asumida y liderada por el pueblo haitiano. Pero la magnitud del problema es tal que requiere de la atención activa y el apoyo de la comunidad internacional. Es decir, el señor Torres no puede ignorar que República Dominicana tiene razones suficientes para sentirse preocupada y que hay una responsabilidad ahí que es de toda la comunidad internacional, que ha decidido desentenderse de eso y que solo presiona cuando se trata de República Dominicana. Como que nosotros podemos, con el drama de 11 millones de habitantes que hay en el vecino país. Dice el comisionado que Haití no está en condiciones de recibir dignamente a los deportados, pero el problema es que República Dominicana ya ha recibido muchísimo y no puede tampoco seguirlos recibiendo dignamente. Y como no lo podemos recibir dignamente, entonces nos acusan de que nosotros maltratamos a los haitianos, pero además de eso, se nos insta a que hagamos el esfuerzo por recibir más y por darle el tratamiento que se entiende hay que darle a un ser humano. Eso es, a eso nos quieren llevar. Y entonces el gobierno dominicano aceptó incluir en el proyecto de ley un impuesto para que dominicanos contribuyentes se hagan cargo de esa situación. El asunto está en que cuando uno ve a un funcionario como este haciendo esas payasadas ahí en la frontera, uno tiene forzosamente que preguntarse, pero bueno, ¿qué hizo la ONU cuando Estados Unidos recibió su guardia fronteriza montada a caballo a los inmigrantes haitianos con lazo, a los únicos migrantes que le han dado ese tratamiento, a los únicos, a los haitianos? Así fue, ese fue el trato que le dieron, el recibimiento que le organizaron. Y Estados Unidos, lo dice la Organización Internacional de las Migraciones, ha deportado miles, cerca de 30.000 haitianos desde ese entonces, desde que se produjeron esos hechos en la frontera hasta la fecha. Ha deportado más de 30.000. Pero el señor Torres no fue a verificar, a averiguar, a inspeccionar en qué condiciones llegaban esos deportados y si realmente Haití estaba en condiciones de recibirlos dignamente. No dijeron absolutamente nada, porque se trata de Estados Unidos, que ha deportado de forma masiva a un montón de gente y lo acordó con México. Pero a nosotros nos quieren decir que eso es contrario al derecho internacional. Pero si es contrario al derecho internacional, hazle un expediente a Estados Unidos. Hubo un acuerdo con el gobierno de Cuba para que Cuba recibiera a todos los que se fueron ilegalmente a Estados Unidos en frágiles embarcaciones y a través de la frontera sur. ¿Y eso cómo se llama? Ah, bueno, pero eso es, Estados Unidos tiene derecho a eso. Mientras ellos lo hacen, a nosotros nos exigen todo lo contrario. Y tuvo el gobierno de Estados Unidos la cachaza, como decimos aquí en República Dominicana, de promover la firma de una declaración mediante la cual todos los gobiernos se comprometieron a darle un tratamiento digno a todos los
emigrantes a no deportar y todas esas cosas que están ahí, pero Estados Unidos hizo todo lo contrario. Nosotros no firmamos eso porque entendimos que no nos convenía hacerlo. Pero se nos ha hecho tanta presión que el gobierno pues tuvo ese momento de flaqueza, que a mí me parece que el gobierno tiene que decidir realmente una posición clara en ese sentido, porque el gobierno, el presidente Abinader ha tenido una posición y todo el mundo sabe que los responsables de la política migratoria son gente que piensan distinto al presidente y son gente comprometida con políticas distintas, con las políticas de Estados Unidos, porque han militado en esas organizaciones no gubernamentales que son las que han servido de catapulta a esas propuestas y que son las organizaciones que estuvieron al frente de esa campaña contra la República Dominicana y las acusaciones que se nos hicieron en la Corte Interamericana, en la Corte Internacional de Justicia con sede en Costa Rica. Esa es la realidad. Entonces yo creo que hay que realmente definir, porque usted se supone que tiene que tener un equipo que ayude que sea consecuente con las políticas. Ahí hubo un pronunciamiento del embajador en España. El primer pronunciamiento que hubo en los últimos meses diciendo que República Dominicana tiene que modificar su discurso. Y a ese pronunciamiento le siguieron otros, de gente que tiene responsabilidad en el gobierno. Y entonces con gente así es difícil ser coherente en lo que tiene que ver con estos temas migratorios, asuntos que son tan delicados. Se supone que debe haber gente con un compromiso firme con la política del gobierno central. Entonces, a mí me parece que las ambivalencias debilitan la posición dominicana, como demuestra esto que está ocurriendo ahora mismo entre el canciller y el expresidente Fernández. Eso creo yo que es innecesario. Aquí todos los partidos políticos en general han cerrado fila con la posición del gobierno, han respaldado la posición del gobierno de una forma explícita o no. Y yo creo que no es necesario poner el acento en algunas diferencias, que yo creo que el propio gobierno, cuando retiró el proyecto y dijo que había que modificarlo, reconoció. Entonces, yo creo que ese es un affair innecesario. Aquí lo que hay que hacer es justamente lo contrario. Tratar de unificar criterios. ¿Por qué el gobierno no le hace una propuesta de declaración a los partidos de la oposición frente a este problema? De forma tal que haya aquí una posición dominicana claramente definida, que mande un mensaje claro de que aquí hemos cerrado fila alrededor de una posición, esa de que aquí no hay una solución al problema de Haití en República Dominicana. Además, yo creo que el gobierno necesita, y esto lo he dicho en otras oportunidades, el gobierno necesita más que ese discurso de advertencia, necesita una propuesta que sirva para unificar a la comunidad latinoamericana, unificarla a favor de una solución al problema en Haití. Y yo conversaba el día pasado con un amigo que me decía, no me explico, no lo menciono porque no me autorizó a hacer el comentario, a revelar su nombre, pero me decía, si yo fuera, yo he pensado en una propuesta. ¿Por qué el gobierno no se habla
con gobiernos que son sensibles frente al problema, al drama haitiano, México, Brasil, Argentina, para una propuesta que ayude a llevar inversiones a Haití para sacar ese país de la situación de pobreza, garantizando previamente la estabilidad, la seguridad, para que las inversiones puedan fluir. Un plan concreto, con cifras incluso. Y yo le decía al amigo, el problema es que probablemente el presidente Abinader no sea tan allegado a esos gobiernos como para juntarlos y abordar el tema. A lo mejor pudieran apoyarse en las buenas relaciones que pueda tener el presidente Fernández, que es uno de los políticos que más se ha ocupado por estos asuntos, para juntos entonces trabajar en ese sentido. Pero vemos cómo Lula llega a Estados Unidos con la propuesta de que se flexibilice el embargo a Cuba y a Venezuela, pero Haití, que se la está llevando quien lo trajo, no es tomado en consideración. Eso no deja incluso de ser hasta curioso. ¿Cómo es que le hemos dado de lado a Haití y ese nivel de indiferencia? Y estamos hablando de un país como Brasil, que formó parte de una misión de Naciones Unidas en el pasado reciente. Y Chile lo fue también. Pero hoy se mantienen distantes de esa realidad. Es un tema sumamente complicado. Otra pausa, volvemos en breve.